Le damos la más cordial bienvenida a la prensa en este martes 11 de junio ya. Estamos en el segundo día de la semana amanecimos con crisis en Bolivia, con problemas en carretera. Y eso es lo que está predominando en distintas carreteras de Santa Cruz, Bolivia, en Cochabamba principalmente. Naturalmente, pero esto, a ver, vamos a estar analizando durante la jornada. Pedro Cesarí. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a la gente que está ya desde muy tempranito realizando sus actividades en este día martes. Bueno, cuando la temperatura en este momento marca los 26 grados centígrados, mínima que se registró el día de hoy muy tempranito fue de 22 y la máxima se tiene previsto a que llegue hasta los 31 grados centígrados. Los vientos de dirección norte a 16 kilómetros por hora. Bajó un poco la intensidad del viento, bueno, lo que se registró este fin de semana. Claro, y vuelve a la calorcita, ¿no? De costumbre es el clima tradicional en Santa Cruz, en el oriente boliviano. Bueno, tenemos el primer invitado ya, Fran. Lo tenemos aquí presente a Oscar Mario Ortiz, director de Relaciones Empresariales del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Le damos la bienvenida a Sala de Prensa. ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, licenciado? Oiga, hemos amanecido con decisiones fuertes tomadas ya por la Federación, o más bien por la Cámara de Transporte Pesado Internacional y asimismo de los gremiales. Y esto se acopla, si se quiere llamarse así, al quinto día de bloqueo en Yapacaní. ¿Cómo está la situación económica? Bueno, la realidad que todo lo que estamos viendo son síntomas, ¿no? Son Claro. La consecuencia de una situación económica que es sumamente complicada, ¿no? El primer síntoma que vimos que inició que fue por ahí más fuerte que nos llegó a toda la población, es el que inició hace ya año y medio, que es esta crisis del dólar, y que lógicamente el dólar, al ser la moneda más fuerte que tenemos, que hay en el país, cuando uno elige una u otra, en general el boliviano tiende a elegir el dólar, empezó su subida de precios, ¿no? Es decir, que hubo una pérdida del valor del boliviano en relación al dólar, y de ahí vienen dándose otras consecuencias, ¿no? Claro que todo esto, y por ahí es un poco a veces tedioso y complicado de entender, que es un proceso que lleva muchos años, ¿no? Un incremento, una variación de los precios. En Bolivia, en realidad, todo esto empieza cuando comparamos alrededor del año 2005-2006, y la inflación en realidad es un fenómeno que es un fenómeno monetario. Por ahí es algo relativamente técnico lo que vamos a decir. ¿Y cómo se mide lo monetario? Existen distintos agregados monetarios que se llaman, que es la cantidad de dinero que hay en la economía. Se empieza con la base monetaria, que son los billetes, monedas que el Banco Central imprime. De ahí tenemos lo que se llama M1, que es el nombre técnico de un agregado monetario, que ahí se agregan las cuentas de ahorros, cuentas corrientes, y así vienen habiendo distintos agregados monetarios. ¿Cuándo se da la inflación? La inflación se da cuando hay un incremento de la oferta monetaria, ¿ya? Y manteniéndose todo lo demás igual. Entonces, Bolivia, ¿qué sucede? Cuando uno compara el 2006 con inicios ahora del 2024, M1, por ejemplo, el agregado monetario M1, era de alrededor de 7.500 millones de bolivianos en el año 2006. En el año 2024, a febrero, estamos hablando que es alrededor de 91.500 millones de bolivianos. Es decir, que el dinero creció 13 veces. Ahora, cuando el dinero crece, si está acompañado de productividad, no habría problema, no se generan estos fenómenos de variaciones de Claro, llega a índice de paliar, precio. ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, entonces, ¿con qué comparamos esto? Con el PIB. En Bolivia, el PIB, el año 2006, era de 11.500 millones de dólares. El 2023 se cerró con 45.400 millones de dólares. Es decir, creció 4 veces. Ahora, cuando hacemos la comparación, el agregado monetario creció 13 veces y el PIB solo 4. Entonces hay más dinero en la economía del que la productividad necesita. Y eso termina generando un proceso de variación de precios.
Y para hacerlo un poco más sencillo, a mí me gusta comparar por ahí, sobresimplificando. Claro. Si tenemos una economía donde hiciéramos una tasa, por decir, y resulta que habemos 3 personas en esa economía, y una persona gana 4, la otra 5 y la otra 6, y todos necesitamos la tasa, ¿cuánto va a valer esa tasa? Probablemente el que más puede pagar la va a comprar, ¿no? Porque usted va a ofrecer 4, claro. Frank va a ofrecer 5, yo voy a ofrecer 6. ¿Quién se queda con la tasa? Yo. De repente hay una expansión monetaria, y digo, reparto a todos el doble. Usted pasa a 8, Frank pasa a 10, yo paso a 12. ¿Cuánto vale la tasa? Se sigue produciendo la misma tasa. Vamos a empezar otra vez, yo puedo pagar hasta 8, ya le gané al de 6, va a decir. Pero él va a decir, yo pago 10, le gané al de 8. Y yo digo, yo gano 12, subió a 11 la tasa. Es decir, por esa expansión monetaria que no está acompañada de productividad, se terminan habiendo un incremento de precios. Claro, es muy fácil para el gobierno culpar la variación del IPC es una consecuencia de toda esa expansión monetaria. Cuando ya miramos la variación del IPC, ahí ¿qué sucede? El Estado prefiere mirar directamente a eso porque el responsable de la expansión monetaria es el propio Estado. Entonces cuando miran el IPC dice, subió el tomate. Es culpa de los especuladores, es culpa del bloqueo. El contrabando. Es culpa del contrabando. Pero ¿quién lo generó en realidad? Claro. La expansión monetaria generada por el propio Estado. Bolivia entró en un momento que tenía mucho gas, que empezamos a tener mucho ingreso, pero le sumaron además, para que sea una bonanza muy grande, esta expansión monetaria, que te hace que haya distorsiones en la economía y se empiece a invertir un montón y se da una sensación que todos la teníamos, principalmente entre el 2010 y 2014, decíamos, esto es un boom, pero ese boom, al no ser manejado correctamente, provoca estas bajadas entrando en recesión, que es donde estamos ya ahora. Se convierte en una burbuja, ¿no? Correcto. En el momento. Pero tenemos una pregunta sobre lo que explicó usted respecto a los productos, esto del tomate y otros. A ver, Fran. Queremos saber qué factores principales están influyendo en la percepción de los bolivianos sobre la economía. Si hay tanto subida de precio, ¿cómo lo ven los bolivianos esto? Claro, yo daba esa base, por ahí un poquito de explicación técnica del por qué suben los precios y de dónde viene. ¿Qué sucede? Hoy por hoy el boliviano siente que su moneda, que es el boliviano, vale la redundancia, está perdiendo valor, y efectivamente lo está perdiendo. ¿Ya? No es necesariamente que los productos suban de precio, es una pérdida del valor del dinero. Es como en cualquier situación, cuando hay mucha oferta de algo, ya baja su precio, porque hay mucho, ¿no ves? Y es lo mismo que sucede con la moneda. Hay demasiado dinero, más de lo que la productividad, entonces eso pierde su valor, y lógicamente eso se traduce en una subida de los precios de los insumos. Hoy por hoy todos tenemos claro de que no entendemos en el día a día por qué sube el precio. Porque el gobierno viene y te dice, no, es que es el bloqueo, pero levantan el bloqueo y no baja. No baja a los precios anteriores. Yo, por ejemplo, uno está haciendo mucho seguimiento al tema porque hasta ha sido sujeto de memes y mensajes, claro, el tema del tomate, ¿no? El tomate se ha disparado hasta 18 bolivianos el kilo inclusive, ¿no? Y el gobierno dice, estamos haciendo ferias directos al productor, ¿no? Y controles de precios. Pero fíjense, en la feria lo están vendiendo entre 8 y 10 bolivianos el kilo en esa feria. Yo hago mercado y yo normalmente el tomate lo compraba a 5 el kilo, o a 6 máximo. O sea, tampoco es su precio anterior, ese 8 o 10, en estas ferias de directos del productor al consumidor. Claramente estamos en un proceso de una subida de precios, y la muestra de esto se da y con el bien más demandado en una economía es la moneda. La moneda fuerte es el dólar. Ya viene subiendo durante 1 año y medio. Ese es el primer activo financiero que sube. Luego sube todo lo demás. Lógicamente viene de ese proceso que explicaba anteriormente, digamos. ¿Estamos a puerta de una devaluación de nuestra propia moneda?
Ya la devaluación se ha dado de hecho. Es decir, Claro, al incrementarse el dólar. al incrementarse el dólar, hay una estamos viendo doble efecto. Nuestra moneda está perdiendo valor, tanto ante el dólar, que ya ahora el dólar se está transando entre 8.79 bolivianos, y también ya está empezando a perder valor ante los productos, porque imaginémonos, ya no hablemos de un dólar, hablemos de un kilo de arroz, de un kilo de tomate. Antes ese kilo se transaba por 5, o el caso del arroz 8, 10 bolivianos. Ahora se está transando, en el caso del tomate, por 18. Perdió valor nuestra moneda sobre el mismo bien de producción, ¿ya? Y es de ese proceso que a veces es un poco complicado entender cómo a través de los años se genera este incremento de precios. Después, ¿qué termina sucediendo? Que a nivel político es muy fácil y más rentable, llamémosle políticamente, decir, no, es que es culpa del especulador, es culpa del empresario, es culpa del bloqueo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como que se nos hace más fácil entenderlo, decir, es que no llegó tomate por el bloqueo, por eso es que hay poco y creció su precio. Y más fácil ser responsable, ¿no? Y claro, y ahí asignamos responsabilidades a otros. ¿Qué terminamos diciendo? Es culpa del empresario. Es culpa del bloqueador, que tampoco es que también los bloqueo, pero terminamos asignando culpas a otros, cuando la base viene de esta expansión que hubo, que no fue bien manejada, de este modelo económico que en realidad nació muerto en el camino, iba a ser un fracaso desde el inicio. Entonces este modelo económico nos lleva a esto. Ya, cuando hablamos de riesgo, licenciado, hablamos de preocupación respecto a una crisis económica en el país. Estos movimientos sociales de sectores como el transporte, gremiales, va a incidir con seguridad en acelerar más el déficit y obviamente en incrementar mayor el producto. Sí, efectivamente, ya dentro de esta crisis que ya estamos inmersos, y que es una crisis que puede tender a volverse más grave, porque la realidad es que lamentablemente se necesita un cambio del modelo en realidad, ¿ya? Y lo que yo por lo menos percibo es que el hecho de estas movilizaciones, estos bloqueos, por decir, hago bloqueo para que haya combustible. Me dio una contradicción, digamos, ¿no? Porque cómo llega el combustible si estoy bloqueando. Y en realidad no atacan el fondo del asunto. Es decir, se termina presionando, pero el fondo eso no va a lograr que haya más dólares. Eso no va a lograr que se bajen los precios. Entonces, estamos entrando en un círculo que puede ser muy complicado, muy negativo, y que no atacan el fondo del asunto. Y termina siendo, como digo, soluciones parches a sectores, digamos, ¿no? Yo digo, por ahora le vamos a permitir, me estoy inventando, no digo que lo está haciendo el gobierno, pero termino dándole una solución al transportista. Vamos a priorizar que se entregue combustible al transportista. Entonces, pero yo, otro ciudadano, no es justo que me den también combustible a mí, que me lo prioricen. Claro. Entonces terminamos en ese tipo de soluciones parche que no atacan el fondo, ¿ya? Y que sí dan un rédito político, eso definitivamente es así, digamos, ¿no? ¿Los préstamos que hace el gobierno también se puede considerar solución parche? Sí, en realidad, cuando decimos los préstamos, los que ha adquirido el gobierno. Sí, efectivamente, cuando no cambia, el ejemplo claro es así. Si yo en mi casa tengo un gasto de 2.200 bolivianos y me ingresan 2.000, es decir, tengo un déficit de 200, el gobierno tiene déficit fiscal de 200, y calculo el año, digo 200 por 12, 2.400, salgo y pido prestado 2.400, pero en todo el año no hago el ajuste. ¿Qué va a pasar después de ese año? Que voy a seguir con déficit y además debo. Es decir, que es peor mi situación después del año. Estos préstamos son para paliar por el momento. Se ha conseguido fondos de la gestora, que son fondos que han conseguido en dólares, van a paliar la situación por un momento, pero siempre y cuando sigamos con déficit fiscal, sigamos con la balanza de pagos
negativa, van a parchar el momento, no son soluciones de fondo. ¿Cómo podemos hablar o referirnos, licenciado, a la calidad de vida con esta economía tan de menos a más o de más a menos, quiero decir, que indudablemente ya está atacando al sector de medio hacia abajo? Claro, cuando vemos indicadores, y yéndonos al IPC, básicamente a la variación del índice de precios al consumidor, y viendo lo que afecta en realidad al día a día de la gente, ¿no? Por ejemplo, en el de alimentos y bebidas, ha habido un incremento el último mes del 1.4%, más o menos, y en el interanual estamos hablando de un 5.9%, es decir, en general los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido bastante, ¿ya? Incluso en el índice de precios al consumidor ya se está viendo. ¿Esto qué significa? Que la calidad de vida va a bajar, porque yo puedo comprar ya menos alimentos. Estamos hablando de cosas básicas, no estamos diciendo me compro un zapato de marca, no estamos hablando de eso, estamos hablando de comida, ¿ya? Y ahí es una de las áreas en que más ha subido los precios, ¿no? Y ahí se añade los medicamentos. Claro, por favor. en realidad también estamos teniendo este tema por la escasez del dólar y que se ha devaluado la moneda boliviana, que lógicamente estamos teniendo que nos cuestan más los productos importados. Eso, por ejemplo, que decían que estamos importando inflación, no es así. Lo que pasa es que nosotros se ha devaluado nuestra moneda, y por decir, un medicamento que por dar un ejemplo, Argentina costaba 1.000 pesos argentinos, que 1.000 pesos son $1, sigue costando 1.000 pesos, solamente que a nosotros ya no nos cuesta 6.96 el dólar, nos cuesta 8.70. Entonces, no es que Argentina varió, no estamos importando ninguna inflación, nosotros estamos teniéndola. Entonces, nos está costando traer cosas, digamos, ¿no? Además de la dificultad de conseguir el propio billete dólar, lo estamos comprando más caro, pues, ¿no? ¿Qué hacemos con esto del compromiso del gobierno cuando dice, a ver, nos reuniremos una vez más con los empresarios y veamos y aceleremos esto de la exportación? ¿Puede ser una solución? Definitivamente cambiar políticas van a ser soluciones. Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente. Digamos que liberalizáramos todas las exportaciones, dejamos de poner cupos y todo eso. Los procesos no son de la noche a la mañana. No es que mi plantación de soya mañana ya la dupliqué. No funciona así. No es que mi exportación de torta de soya mañana dupliqué mi fábrica y estoy exportando el doble. No, es un proceso. Es un proceso que demora años. Entonces, ya estando en medio de la crisis como estamos, o sea, ya las medidas se están tomando tarde, el proceso de solución es de tiempo. Es decir, que tendríamos que empezar ahora a hacer las cosas bien para esperar soluciones quizás en 1, 2 años, 3 años. No es para mañana. No hay soluciones cuando se las hace de fondo que sean inmediatas, ¿ya? Sino que llevan años. Es decir, liberalizo exportaciones, voy a tener soluciones en el futuro. Liberalizo el mercado laboral, no significa que todos vamos a empezar a ganar un montón de plata y vamos a ser contratados. Es un proceso que lleva años, ¿no? Entonces, la única solución que hoy por hoy tiene Bolivia de cortísimo plazo, que igual yo tengo mis observaciones sobre ella, es salir a una entidad internacional a prestarnos plata. Pero vuelvo al ejemplo del déficit en la casa. Si no cambias las políticas liberalizando exportaciones, liberalizando mercado laboral, incentivando nuevas tecnologías, permitiendo la biotecnología para que seamos más productivos, si no haces todo eso primero, el préstamo sí te soluciona hoy, pero si seguís haciendo los mismos errores, más bien vas a terminar endeudado y con los mismos problemas, es decir, terminás peor. Un ejemplo claro fue Argentina en la época de Macri. Macri, el Fondo Monetario Internacional le prestó alrededor de 45.000 millones de dólares. Como no hicieron los ajustes correspondientes en tiempo, terminaron peor. Entonces, se tiene primero que hacer los ajustes en política económica, para mí, desde mi punto de vista,
y después pensar en esa solución de corto plazo. Es verdad que ir a un ente internacional que te pone normativas, que te pone requisitos, podría solucionar algo más rápido, ¿no? A ver, una última. Frente a una crisis si se quiere, del consumo del diésel, que es importante, no solamente en el transporte, en la exportación, importación, sino también en el agro, en la productividad. Tuvo una iniciativa los empresarios privados y dijeron, bueno, a ver, libérennos para que traigamos nosotros el combustible. ¿Qué pasa? Sí, es una buena solución. Definitivamente la subvención a los hidrocarburos es una de las causas que nos está complicando y que nos hacen que tengamos este déficit fiscal, ¿no? Y que es un problema de fondo. ¿Qué problema también tenemos ahorita? Que ninguna solución deja de tener consecuencias, es decir, deja de tener colaterales. ¿Qué sucede si empiezan a traer las fábricas, es decir, los industriales, el diésel ellos? Les va a costar el doble, ¿no? Porque en el mercado internacional está más caro. ¿Qué va a pasar con los precios? Se va a incrementar. Entonces, ahí tiene el colateral. Es decir, hay una solución buena para el industrial porque por lo menos va a poder producir, pero ¿qué va a sucederle al consumidor final? Claro. Entonces estamos en un brete tan complicado que es buena la solución. Yo considero que deberían dejarlo, que importen porque, como se dice, es peor no tener, digamos, es mejor tener para comer que no tener, así sea un poco más caro. Entonces es mejor que tengan el diésel para poder producir, que sí efectivamente va a generar que haya una variación en precio, pero es mejor tenerlo a que no, digamos, ¿no? Le agradecemos al licenciado Oscar Mario Ortiz, director de Relaciones Empresariales del Colegio de Economistas de Santa Cruz, por participar en esta entrevista en Sala de Prensa. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición cuando sea necesario. Son las 9 de la mañana con 29 minutos, nos vamos a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos con más. Ya retornamos con más de Sala de Prensa.